La definición que hace la meningitis hace la inflamación de lo que son las membranas del borde del cerebro, las cuales van a ser mayormente la retinoide, la retinoide y el líquido raquídeo. A ver, ¿qué es? ¿Qué le entendí? Bien. Este es el modelo que A ver, adelante. No, adelante, otro diapositiva. ¿Qué tienes? Bacteriemia, esto es de meningitis en general. ¿Qué va a pasar? Va a haber una lesión endotelial y en este va a haber la aparición de lo que son las bacterias en el líquido raquídeo. La lesión endotelial va a producir base en la producción de lo que son las citoquinas y las sustancias proinflamatorias. Estas van a favorecer lo que es la entrada de polímeros nucleares, inflamación meningia. Al mismo tiempo va a haber el aumento de la permeabilidad de la barrera encefálica y también va a haber una vasculitis cerebral. Ambas, la vasculitis cerebral lo que va a causar va a ser una disminución de lo que es el flujo sanguíneo cerebral, lo que va a causar una isquemia y va a causar la liberación de aminoácidos y excitadores, lo que va a llevar a injuria neuronal. A su vez también va a causar lo que es el edema citotóxico, porque va a causar el aumento de la presión intracraneana, también la disminución de la disminución global de la perfusión, porque ahora se denota y puede mejorar el mandato. Después, del lado de la permeabilidad y la barrera hematoencefálica, va a causar lo que es el edema vasogénico. Esto igual va a causar lo que es el aumento de la presión, la disminución de la perfusión y injuria. Entonces, esto va a causar lo que va. Esto obviamente hace cuando hay una disminución de la bulimia bulimia sanguínea. A ver, siguiente. En la aguda y la crónica. La meningitis aguda va a ser causada mayormente por virus y bacterias, mientras que la meningitis crónica es el tuberculosis. Va a ser una de las cosas más importantes, la cual va a ser un alto riesgo, la cual, ¿por qué? Porque esta va a causar lo que es la enfermedad inflamatoria de la meningitis. Esto va a producir lo que es la inflamación de las aracnoides y va a causar una infección lo que es la meningitis raquídea. Esto es mayormente el 75% se da en el 75% de los niños, los cuales empiezan a tener una infección y son menores de 5 años. La vacunación va a ayudar a lo que es a la incidencia, pero su mortalidad va a ser siempre la misma. Su epidemiología sería que es letal sin tratamiento. Si es que no recibe ningún tratamiento, va a ser letal del 50 al 100%. El riesgo de secuelas va a ser del 20% y este se va a dar mayormente cuando son países pobres. Hay mucho acá. También lo que son las meningitis bacterianas, que va a ser, digamos, más de bacterias en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a causar lo que va a ser sucesivo de algún tipo de infección, ya sea por o esterilidad en el cultivo. La meningitis aséptica va a ser casi lo mismo, pero el líquido cefalorraquídeo de infección no va a haber ningún indicio de algún microorganismo en este. Y el meningismo no es una meningitis, solo es como una irritación de las mismas meninges, pero no tiene meningitis en sí. El líquido cefalorraquídeo va a salir normal y va a causarse mayormente por neumonías, accesos retrofaringios, piloamidalitis y por algún tipo de medicamento. Su etiología principal es la bacteriana. Cuando son mayores, cuando tienen signos clínicos mayores a un mes, va a ser mayormente en adolescentes el meningococo. El neumococo va a ser a mayores niños que son entre 9 a 5 años, menores a un mes. Lo que se va a causar va a ser mayormente por el alcohol y listeria monocitogenes, y en menor medida va a ser por el neumococo y el meningococo. Ya, meningitis neonatal. Va a haber la temprana y atrás, desde el principio. ¿Sí? Sí. Vamos a ir pasando. Bueno, chicos, en realidad, se ha entendido lo que he hecho compartido, ¿eh? Vamos a complementar lo que está explicando nosotros. Entonces, la meningitis en realidad es la inflamación de la meningitis. Secundario a la inflamación, recién se da una infección, porque va a haber la liberación de citoquinas y todo eso, ¿no? Entonces, eso va a condicionar que haya realmente una infección, ¿sí? Entonces, las tres meninges más el líquido cefalorraquídeo van a ser siguiente. Ahora, para que pase todo esto, por algún lado tiene que ir el pinche germen. Ahorita sus compañeros nos han dicho qué gérmenes son, ¿eh? Entonces tiene que por algún lado entrar el germen, porque han empezado diciendo hay una bacteremia. La bacteremia significa que hay presencia de bacterias en sangre, pero ¿cómo tiene que entrar? La meningitis, ¿por dónde tiene que entrar el germen, chicos? Principalmente. Por la sangre.
saber por dónde tiene que entrar. Una herida. Estreptococo neumonial. Estreptococo neumonial. ¿Por dónde va a entrar? Por vía respiratoria, exacto. Entonces, el germen entra por la nariz, por las gotitas de fluido que entran. Las personas que están con ese germen tuecen en el ambiente y entra por la nariz. No a todos nos da la meningitis. ¿Por qué? Porque normalmente a nivel de la mucosa nasal hay cilios, el mismo moco, todo que neutraliza eso y no hay. Pero en cambio, en niños inmunodeprimidos, con enfermedades de base, va a atacar y va a subir y va a entrar, es más en la vía de transmisión y va a pasar a la sangre. De la sangre por la barrera hematoencefálica va a pasar a donde a la meningitis. Hay otro mecanismo, sí, por ejemplo, una otitis, una sinusitis, pero más frecuente es por la vía respiratoria que llega a la sangre y por eso esa bacteria que está en su compañero. Todo esto entendible, ¿no? Que citoquinas, que inflamación, que todo. Ustedes van a dar una buena repasada de esto, pero lo importante ahorita es saber cuando ya, digamos, ha ingresado el germen y ya empieza a haber edema, más que todo el vasogénico, o sea, edema a nivel de los vasos, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el flujo sanguíneo y va a aumentar el edema. ¿De qué radica esto? De que aumenta la mortalidad por esto, por el aumento de la presión intracraneal. Cuando hay alteración a nivel de los vasos, chicos, edema, el cerebro empieza a inflamarse y por algún lado tiene que salir. Seguramente en la clínica vamos a ver que va a haber botón de la bomba y todo eso, ¿no? Los signos meningios en niños grandes. Pero cuando ya el edema es muy amplio y no tiene por dónde salir, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión intracraneal y hay una triada, por eso hemos dicho también en el TEC, ¿cuál era? ¿Se acuerdan la triada? Para tener alteración de la respiración y alteraciones de la respiración, hipertensión arterial y sistémica y ¿cuál era? Y Chávez se me ha ido. Pero en el anterior grupo está un dibujito bien bonito, se lo hacía con dibujito todavía. Cuando ya hay datos de hipertensión intracraneal, chicos, es muy de alta mortalidad, porque ¿qué hemos dicho que ocasiona? La hipertensión endocraniana, cuando está muy elevada, ¿qué ocasiona? El enclavamiento. Como no hay por dónde expandirse más el cerebro, va a empujar hacia abajo, hacia el cuello y se va a enclavar, ¿qué cosa? En el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo está que hemos dicho las funciones de respiración, de la frecuencia cardíaca, y se va a chingar el paciente. Si no hacemos, parece que hay que hacer una craneotomía descompresiva, se le saca un poco de hueso para que expanda. Pero si no hay por dónde escapa por el edema, ching, y se muere. Entonces lo importante es detectar primero la hipertensión endocraneal. Ahora, es una complicación de la meningitis frecuente, no tanto, pero sucede. Es lo mismo que hemos hablado en el TEC. En el TEC es de origen por el golpe, por inflamación. En cambio, por la meningitis es por la infección de bacterias. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Entonces, ustedes le van a dar una repasada a todo esto. Y aquí lo más peligroso y malo es la isquemia, obviamente, porque al no llegar flujo sanguíneo a las neuronas, ¿qué va a hacer? Va a morir las neuronas. Y el edema que puede ocasionar la hipertensión endocranial va a aumentar y se va a chingar el paciente por enclavamiento. ¿Sí? Eso es lo importante, detectar antes, obviamente, para poder solucionar. Siguiente. Ahora, esto, las agudas crónicas, ya. Siguiente. Ya está bien. Ya. Esto es importante. Esto es importante. Capaz ahorita no está con el nombre, ella ha puesto meningococo, neumococo, ¿no? Entonces, en el anterior grupo está dividido así en cuadritos bien claros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en los neonatos está bien E. coli, pero aquí en el E. coli, antes de este es el estreptococo del grupo beta o Agalactiae. En primer lugar está eso. Luego la E. coli, listeria y está bien. Y aquí ya mayores de un mes, generalmente es el meningococo, el estreptococo, la listeria monosinótica. Falta ahí algo importante. ¿Cuál es? La Haemophilus influenzae. Pucha, eso es re importante, que falta en tus mayores de un mes.
En el anterior grupo está como neonatos, lactantes, adolescentes, preescolares, así está. De ahí la nos repasar y complementar a eso, ¿sí? Hay otra, Haemophilus influenzae. A ver, de los gérmenes que les he mencionado, ¿cuál está cubierto por el PAI? Solo el Haemophilus, ¿no? Que está en la pentavalente. ¿Hay vacuna para el estreptococo? No. Y se han dado cuenta que en los niños, adolescentes y niños, es más frecuente el estreptococo en los niños. Bien sería que haya vacuna. Pero en la época de pandemia, donde nadie iba a los hospitales ni a las vacunas ni nada, ha habido una ola de meningitis. Hay niños secuelados. Entonces, las vacunas es re importante. ¿Sí? Siguiente. Ya, la meningitis, aquí lo que está tratando de explicar, la neonatal o temprana, es los gérmenes que le transmite la mamá al bebé, que puede dar una sepsis generalizada o una meningitis, lo que ya se había mencionado ahora. En este caso, en primer lugar, ¿qué hemos dicho que es? El Streptococcus alactiae, E. coli y disteria. Esos tres se denominan. A eso se refiere la meningitis temprana. Y la tardía es cuando ya afuera, los niños están afuera, en contacto con personas que tienen el germen y se resfrían y empiezan la meningitis, ¿sí? Saben, chicos, al principio quería mencionarles por qué es importante estudiar esta meningitis. Porque así como hemos estudiado que cuando está al final del riñón ya no recupera las nefronas, ¿verdad? Es lo mismo en las neuronas. Puede que el niño viva, está con la meningitis, le has dado antibióticos, ha vivido normal, todo, pero el problema es que ya le pasa cosas. Yo conozco niños post-meningitis que son PCIs, parálisis cerebral infantil, así como plantitas, ¿no ven? O sea, es fregado. En los niños que tienen secuelas por meningitis es fregado. Entonces, lo importante ahorita, ¿cuál es la prevención? Uno, lo de las vacunas, y dos, saber identificar rápido, porque mientras más rápido es el tratamiento antibiótico, menos secuelas. O sea, pero ¿saben cuál es lo malo? Que la mayoría de las mamás que cuando vienen con un resfrío o algo a los niños, todo, les medican. O sea, les dan jarabes, a veces hacen pinchar. Entonces, en ese caso, cuando tú haces una punción lumbar sospechando una meningitis, sale negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está decapitado. Van a escuchar mucho hablar en el hospital, meningitis decapitada. ¿Qué quiere decir? Que el citoquímico no te da, tienes toda la clínica, pero no te da porque le han dado antibióticos previamente. Eso generalmente hablamos en mucho hospitalizado, pero hasta ahí se está entendiendo. Sí. Ya. En cuanto a la etiología viral, mayormente va a ser por el enterovirus, que va a ser los causantes A y B. El ser humano va a ser el único reservorio de este enterovirus, que lo cual va a ser la transmisión fecal oral. El paramyxovirus va a causar las paperas, el papiloma rubiola. El herpesvirus, más común para conocer la meningitis, va a ser el herpes tipo 2. Y el arbovirus, como podemos ver, el traumatismo por artrópodos, alguna araña, insectos, y puede dar una encefalitis equina, o también puede ser por el virus del niño. Por ejemplo, en el anterior grupo no estaba así descrito como tú describes, por más etiologías, era más bacteriano y ya. En este caso, está describiendo, aquí falta algo importante más que todos los neonatos, una meningitis por sífilis. Pan de cada día sífilis en la maternidad. Señoras, con su sífilis viene y sus guaguas con sífilis también. ¿Cuál es nuestra obligación? Descartar unas neurosífilis de los bebés. Para eso que seas función. ¿Sí? Bueno, ahora meningitis función igual. Los factores de riesgo en neonatos, el factor de riesgo va a ser obvio que va a ser pretermia, bajo peso, madre portadora de estreptococo del grupo del grupo B, coriamnionitis, endometritis, ruptura prematura de membranas, parto distóxico, hipoxia fetal y también efectos de la médula. En niños mayores va a ser mayormente por lo que es insuficiencia funcional, inmunodeficientes, implantes que sean cocleares, traumas, niños que sean en las guarderías mismo, porque sean contactos. Entendido, ¿no es cierto? Siguiente. Por contra de lactancia y las vacunas. Eso es transmisión vertical, transmisión horizontal. Ajá. La clínica, esta se va a dar mayormente por la edad, síntomas van a ser primeros respiratorios o gastrointestinales, revisar si tienen las vacunas completas y antecedentes maternos. Así. La bacteriana va a ser mayormente cuando va a tener un inicio abrupto, malestar general, compromiso sistémico, y la viral va a ser síntomas más leves, va a ser una fiebre no antifásica y compromiso de otro sistema. Los neonatos van a presentar lo que mayormente es la fiebre, no es como mayormente la fiebre, va a ver mayormente lo que es la hipotermia.
o puede que no tenga ninguna alteración en cuanto a la temperatura. Va a tener también las convulsiones, vómitos, letargia, irritabilidad, también va a tener algunos periodos de apneas, inapetencia, fontanelas, la fontanela que hace la bombada, intolerancia a los movimientos, no tenemos resistencia a los movimientos, y también movimientos en bloque. En los neonatitos es especial la clínica, no es como en los grandes que nos dan a ver el signo de Brudzinski, lo que conocemos clásicamente. En los neonatos es tan específico que una apnea, irritabilidad, un poco de fiebre, todo eso, más antecedentes de la madre obviamente, te puede dar una sospecha de meningitis, clínicamente hablando. En cambio, en los niños mayores, lo que va a ser malestar general, ahí sí va a haber fiebre, las cefaleas, las mialgias, fotofobia, náuseas, vómitos, y síntomas focales como va a ser las convulsiones. Las convulsiones, vamos a hablar dentro de un rato, cómo se manifiesta en neonatos y en niños más grandes, ¿sí? Pero en general se ha dado cuenta que no es lo mismo, es muy diferente la clínica en los dos grupos. Y me olvidaba mencionar eso anterior de positiva, que también es diferente una meningitis viral que bacteriana. Uy, la bacteriana es fatal porque es mucha fiebre, mucha convulsión. En cambio, en el viral no es tan aparatoso, ¿sí? Siguiente. El examen físico. Para niños, mayormente lo que se va a hacer es la palpar la fontanela. También hay algunos signos meningitis, como que se le ha la rigidez de nuca. La también en meningitis severa hay compromiso de lo que pueden ser los pares crenales, principalmente va a ser el sexo. También se tiene que buscar lo que es el papiledema, buscar los grupos petequias puros en el cuerpo, y también el enterovirus puede provocar lo que es el rash. Lo que sería después las mayores también sería el de Brudzinski y el de Kiernan, la cual va a ser cuando al niño se le levanta la pierna, involuntariamente va a empezar a doblar la rodilla. Y en el Brudzinski se le levanta la nuca y se va a doblar las rodillas. Entonces, sería la operación más de la que se tiene que colocar, va a ser la operación. Esto no se hace en niños menores de 2 años, ¿sí? O sea, generalmente se presenta o se es positivo en niños más grandes, ¿sí? No tanto en lactantes. Pero no, por eso es que no significa que al no tener estos síntomas, estos niños menores de 2 años no tengan meningitis. Pueden tener meningitis con los otros síntomas que los compañeros explicaron, ¿sí? Lo que es el diagnóstico se va a dar mayormente por lo que es la clínica, como yo dije, laboratorios y imágenes. Como te imaginas, mayormente se utiliza el CEPTAC o ¿Hemocultivo? Parecido al TAC. Citoquímico también es el laboratorio. En imagen sería lo que es el TAC y el resonancia magnética. Y ahí se ve lo que son las meninges, qué tan hecho está. Los laboratorios tienen que tomar con la punción lumbar y mayormente va a salir en un 90% que es neumonómico. Los laboratorios, las contraindicaciones para no hacer es lo que es la punción. Si el paciente está crítico, inestable, dificultad respiratoria, tiene alguna trombocitopenia, hipertensión intracraniana, infección en el sitio de la punción, compresión de alguna equilibrio. Y la punción lumbar no se hace tratamiento, se tiene que hacer junto con el tratamiento de medidas mayormente. El citoquímico también se utiliza, el gramo, el cultivo, y se tiene que hacer por lo menos 3 pruebas. Y en la tercera se utiliza por si es que recibió también antibiótico. Se tiene que hacer 3 muestras mínimo y la función es el test, bueno, tiene que ser el PCR y algunos estudios especiales también investigan mucho. Vamos a hacer la función lumbar. Va a haber lo que es, si es que hay vacilos negativos a las 24 horas, a las 24 horas del antibiótico se tienen que sacar sí o sí, y se tiene que decir líquido sistémico. El deterioro clínico puede ser por reactantes de fase aguda que no disminuyen, o sea, ya no pueden disminuir si es que tienen antibióticos. Los neumococos resistentes y mejoría clínica se tienen que hacer a 48 horas y los insuprimidos siempre a 48 tienen que ser sí o sí. Las infecciones por herpes virus, cualquier caso que se sospeche de herpes virus, igual se tiene que hacer función normal. Tratamiento. Obviamente se hace medidas. Más exactamente atrás. ¿Más? Atrás. Lo primero que tenemos que saber es un citoquímico del líquido cefalorraquídeo normal. Todos cantamos, que no has puesto, y el anterior grupo tampoco ha puesto. Entonces vas a agarrar un cuadrito que sea para pediátrico, neonatal también, así,
qué características se tiene que ver y los valores normales. Si ustedes saben los valores normales, van a ver cuándo está alterado y cuándo no. Hablando exclusivamente de la clínica, ya hemos hablado, ¿no? O sea, que es la historia clínica, los síntomas, que es diferente y todo eso. En cuanto al laboratorio, de entrada hay que hacer qué cosa, un hemograma completo, un hemocultivo. Secundario, eso si está hemodinámicamente inestable el paciente, todo lo que es ionograma, gasometría, está indicado todo eso, ¿sí? En cuanto a imágenes, se hace la tomografía. ¿Para qué, Pedro? ¿Por qué creen que se hace la tomografía? ¿Quién sabe? ¿Quién piensa? Déficit neurológico. Un déficit neurológico. Para ver el edema. Cuando ustedes han visto una tomografía normal, ¿verdad? Les han enseñado así como carita de osito búho, la clásica, ¿no ven? Cuando está complicado, cuando el niño está teniendo déficit neurológico, ¿qué quiere decir? Que está aumentando el edema cerebral. Si está aumentando el edema cerebral, ya se va a distorsionar la forma normal de la tomografía del cerebro. Va a aumentar, va a disminuir otros lados, va a ser, para eso se hace, para ver la sospecha de que puede estar haciendo más edema y ver que no haga una hipertensión neurocraneal. Eso es lo que sabemos, ¿sí? Ahora, no es tan simple como les digo. La punción lumbar, chicos, se tiene una técnica. Nosotros hacemos a diario prueba de maternidad en neonatos y también en pediatría, ¿ya? De acuerdo a la edad, varía un poco la técnica y la posición. Cuando es neonatitos y lactantes chiquititos, se pone en posición fetal y se toca a nivel de L4, L5 o hasta S1 todavía. Normalmente es L4. Se palpa el espacio, bisel arriba en dirección hacia la derecha y ¿sí? En forma perpendicular recta. Clarito es cuando atraviesa. Si has pulsado bien y no has chocado con un hueso, suena. A veces suena y entras y sale líquido, pero cuando a veces tocas un vaso, sale sangre. En ese caso, si sale sangre, hay que retirar y hay que intentar un espacio arriba o un espacio abajo. Es un poco más para técnica y para prácticas eso, pero no es una cosa que sea difícil. Hay inclusive líquidos cefalorraquídeos como amarillos por la bilirrubina, ¿ya? El vesitero. ¿Qué otra característica tiene que ver? Exacto, la glucosa. ¿Cómo tiene que estar la glucosa? Dice glucorraquia. ¿Cuánto es lo normal? Esas preguntas de examen. No pueden pasar este módulo sin saber las características normales de un líquido cefalorraquídeo que Carlos va a colocar en su presentación, va a completar los estudios. Entonces, normalmente es de 40 a 60. ¿Y por qué se presenta? La clásica, ¿no ve? Todos dicen, porque las bacterias entran y se lo comen el azúcar. En realidad no es por eso, es por otro proceso de glucólisis que es, pero lo que es en sí es que es una hipoglucemia. ¿Qué más ven? Importante, las proteínas. ¿Cómo tienen que estar las proteínas? ¿Quién sabe? Aumentadas, proteínorraquias. ¿Por qué? Pues se supone que hay presencia de inflamación, las bacterias van liberando, o sea, las proteínas están elevadas. ¿Cuánto es lo normal? Depende de la literatura, uno dice de 25 a 40, entonces como va a haber algo de base, de ahí les voy a preguntar, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante? ¿Por qué se dice que es citoquímico? Citoquímico. ¿Qué cosas tienen que ver ahí? No mames, no han llevado eso en mundo. ¿Ya han llevado neurodeductos? Citoquímico, porque ustedes tienen que ver en la muestra del líquido cefalorraquídeo la presencia de células. Si dice células mayor a 10 o mayor por campo, entonces, y de ese número es 100% linfocitos, entonces no es normal eso. Pero si dice de la cantidad de células que han encontrado, 40% segmentados, 30%, quiere decir que hay presencia de segmentados de neutrófilos. Entonces eso está indicando que puede ser de origen bacteriano. Entonces, ustedes ven, y Carlos, tú vas a colocar las características de un líquido cefalorraquídeo normal, bacteriano, viral y tuberculoso. Y como hemos dicho que vamos a postergar la clase, para la siguiente te vamos a dar un espacio de 5 minutos para que nos expliques, porque una cosa que yo les trato de explicar
explicar con chutes, me esfuerce, ay, hasta que se imaginen células, todo, pero que no capten. Igual es diferente a ver, explicar en la tabla, que eso mismo ustedes van a volver a repasar, ¿sí? Pero la idea está ahí, ¿no, chicos? Que tenemos que repasar y vamos a volver a repasar el esto, ¿ya? Una pasadita nomás. Entonces, si les llega un líquido cefalorraquídeo, digamos, normal, pero su niño tiene toda la clínica, lo más seguro es que esté decapitado. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Carlos. Muchas veces el niño está tan inestable o no tiene criterios para hacer una punción lumbar y aplazamos y ya tenemos que iniciar el tratamiento. En ese caso, como ya le hemos dado medicamentos, no va a reflejar la infección en el líquido, ¿se entiende? Va a salir como normal o un poco alteradito nomás y la guagua, todos los signos tiene para meningitis. Decimos, esta meningitis está decapitada, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para hacer una punción lumbar? Porque en todo niño que venga a ver si tu consulta o ante emergencia viene un niño de 5 años, doctora, mi niño tiene full fiebre, está convulsionando, que está vomitando, o sea, tiene alteración de la conciencia, no sabe quién es, tú dices, pucha, fiebre, ¿qué vamos a sospechar? ¿En una meningitis? No hay donde perderse si está con fiebre, ¿verdad? Entonces, para eso, ahora, ¿qué tienen que hacer? La punción lumbar para ver si realmente hay bacterias o virus que hay en su. Pero doctora, no le va a poder hacer por esto. ¿Qué contraindicaciones puede haber? Han mencionado ya casi. Puede que haya infección al punto de la punción, pero lo más importante es, ¿saben? Los niños lactantes especialmente, chicos, no solamente vienen aislados de infección a meningitis, sino una sepsis generalizada. Entonces, como ya está el germen en el torrente sanguíneo, da infección generalizada. En ese caso puede dar una coagulación intramuscular diseminada y una plaquetopenia. En el caso de que no esté coagulando bien su sangre y hay esa alteración y tú le pulsas, ¿qué va a pasar? Va a sangrar, hemorragia por dentro, se va a chingar. Entonces, contraindicado, plaquetopenia y alteraciones de la coagulación. Y para eso tienes que sospechar en un paciente séptico, para eso tienes que tener laboratorios. Otro, deterioro de la conciencia. ¿Qué tal si tu niño está deteriorando más, su plasma está bajando, están pensando que está aumentando el edema? Si ustedes le pulsan con un paciente con datos de hipertensión intracraniana, peor, se va al cielo, se enclava más. ¿Por qué? Porque de golpe están bajando esa presión, sacando líquido. ¿Se me entiende? Y el cerebro se va a enclavar. Cuando hay esos datos contraindicados a realizar, hay criterios para hacer la punción lumbar. ¿Sí? Generalmente pacientes hemodinámicamente estables. ¿Entendido eso? ¿Sí? Siguiente. Laboratorio, lo mismo que espermocitopenia, lo mismo. Siguiente. Eso, tratamiento, ahora sí. Está. Ya. El tratamiento. Vamos a comenzar con lo que son las medidas de soporte. Es primero identificar lo que son las complicaciones. Si es que el paciente está presentando convulsiones y son mayores del 25% de los casos, se tiene que tratar con tratamiento para hipertensión intracraniana, que va a ser la cabecera a 30 grados, solución hipertónica. Si es que tiene síndrome de producción inadecuada de forma antidiurética, se tiene que hacer la restricción hídrica y dar hasta 135 miliequivalentes de sodio. Y si es enfisema estructural, que va a causar la fiebre, persistencia, rigidez de nuca, todo esto, hay que hacer el tratamiento directamente. Lo que es la meningitis bacteriana, el tratamiento empírico mayormente se da en neonatos, ampicilina más aminoglucósido más cefalosporina. Para que no te cortes después. En neonatos, ¿por qué ampicilina? La ampicilina es específico para la listeria monocytosis, ¿sí? Y para el estreptococo del grupo bacteriano. Por eso se le da solo en neonatos, porque es específico para eso. Siguiente. Ya, para mayores de un mes tienen que darse ceftriaxona o cefotaxima. La cefotaxima ya nos aprendí a calcular, ¿ves? ¿Se acuerdan que les he dicho hay dosis de sepsis y hay dosis de meningitis? Aquí es donde tenemos que colocar. ¿Se acuerdan que hemos dicho la dosis de sepsis? Si hay miligramos, kilopeso, día, EB cada 8, cada 6 horas, hemos calculado, ¿ves? En este caso, cuando es de meningitis, se dobla la dosis. En este caso se da a 200. ¿Con qué objetivo? Con que con la concentración elevada del medicamento pase la barrera hematoencefálica y al efecto a nivel
de las meninges. ¿Se entiende, no? Ya, y la más grande es vancomicina más ceftriaxona. El tratamiento dirigido, lo que se va a dar para neumococo va a ser la penicilina por menos de 14 días. El Escherichia coli, ceftriaxona, ceftriaxona, más gentamicina por menos de 21 días. El meningococo, penicilina, ceftriaxona o ceftriaxona, más grave si es más sensible por menos de 7 días. En influenza, ampicilina si es productor de lactamasa, ceftriaxona, ceftriaxona y manejo por 10 días. En el streptococo será también igual, penicilina, ceftriaxona por menos de 14 días. Ahí nomás baila todo. Cefotaxima, la ceftriaxona igualito como la cefo no vamos a calcular. Me imagino que la siguiente. La ampicilina también, la banco también y la penicilina, ¿se acuerdan que hemos aprendido a calcular? La benza, ¿se acuerdan para el estreptococo? La sódica, la benzatínica y la procaínica. La benzatínica hemos dicho que es exclusivamente para intramuscular, para lo que es para infecciones de la garganta, ¿no? En este caso, cuando es para los meningococos, para los cocos, en realidad tiene que ser endovenoso. Para eso se usa la penicilina sódica. Por eso dice penicilina, solo dice penicilina, pero es sódico, obviamente. Que también vamos a practicar en algún momento cómo calcular. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hay nomás ronda? Una cosa importante aquí también es mencionar, es que les digo esto porque es frecuente. ¿Cuál es el tratamiento específico para una neurosífilis? Penicilina, porque es un coco también, ¿no ven? Es un coco, por eso todos los cocos, penicilina. Pero si son resistentes a algo, la cefo, pero ahora ya casi nadie usa penicilina, a menos que sea neurosífilis, si no, cefo, ¿sí? Siguiente. La meningitis viral. El tratamiento se va a hacer con soporte mayormente. Después vamos a pasar al tratamiento empírico. Si es que tiene riesgo de encefalitis y hay algo que tiene de antes virus, más infección muscular, confusión, de transmisión se va a dar aciclovir 60 miligramos kilo peso cada 6 horas. Si es por citomegalovirus es aciclovir, y si es influenza, va a ser con celtamivir. Bueno, son medicamentos antivirales que en algún momento si el cultivo les da, entonces hay que aumentar, no es que solamente para viral, sino se cubre también bacteriano y viral. Sería la profilaxis, cómo podemos tratar a los pacientes, vamos a ver cuando hay un contacto, se tienen que hacer cuando ellos tienen contacto estrecho con el meningococo. Niños que van al hospital frecuentemente, o tienen un paciente que comparten habitación en los últimos días, pero un paciente en una guardería, si uno de los niños está infectado, va a infectar a todos los demás. Si estuvo en los últimos días eso, tiene que hacerse una prevención de eso. Y tiene que informar a todos los pacientes, a todos los niños que están en la guardería. Y se da mayormente lo que es la rifampicina, cicloproxacina, ceftriaxona, una dosis única para la profilaxis. ¿No? Bueno, o sea, hay brotes, chicos, no sé si hace unos meses ha habido, no sé si han escuchado un caso aquí en Cocha de dos familiares, de su hijito y su primito, que les daba una meningitis tan fatal que se han chivado, ¿no? Y que se ven contagiados los celones, que la guardería, que no sé qué. Yo creo que influye mucho como que la predisposición genética de cada niño, ¿no? Para que les afecte, porque hay niños que están expuestos a todo y no se enteran de nada, como ella te parece, más dura que una piedra, no se enferma, nada, puede comer lo que sea, no es nada, duerme con su perrito desde que ha nacido. Entonces a veces las mamás son mientras más les cuidan así, ay, es un perro, peor se enferma. Pero yo creo que influye mucho la lactancia y también la predisposición de cada niño, ¿no? Es importante porque yo he visto niños de verdad, chicos, que se han quedado así, secundan la meningitis. Por eso es importante las vacunas, la prevención, las vitaminas, la alimentación, todo este proceso. ¿Quién se olvida de la meningitis? A ver, ¿se acuerdan? Creo que muy bien su presentación, los dos están bien, se complementan entre los dos, entonces traten de, obviamente, vamos a compartir para el examen entre los dos juntos, ¿sí? Bien, Carlos. Gracias. En niños se van a acordar de esto siempre, 6-6. A partir de los 6 meses hasta los 6 años. Si en el rango de esa edad el niño está con fiebre y convulsionando, lo más seguro es que sea por fiebre. Para la fiebre le vayan antipirético y listo. Benignos son. Aunque convulsionen un largo rato, feo, lo que sea, no mata neuronas, es benigno, ¿me entienden? No causa mal. A diferencia
de las causadas por meningitis, por tumores, por epilepsia, por hemorragias, por todo eso, es así. Solo las convulsiones causadas por fiebre son benignas. ¿Entendido? Listo. Como definición, una convulsión es un evento paroxístico transitorio causado por descargas eléctricas anormales y excesivas de las neuronas corticales, que resulta en manifestaciones motoras, sensoriales, autonómicas o conductuales. Dependiendo el área, es como descarga. O sea, las descargas significa que hay como que juego, aumento, disminución de los neurotransmisores a nivel neuronal. Eso ocasiona como descargas y hace que haya movimientos errados, digamos. Pero dependiendo el área de donde se está produciendo estas descargas, porque puede ser a nivel claramente motoras, sensoriales, va a aparecer en la clínica, ¿sí? Igual que los neonatos y los niños es diferente en cada tipo de convulsión, pero o sea, prácticamente es eso, descargas eléctricas anormales a nivel cortical, ¿sí? Siguiente. Su etiología va a ser dividida por grupos, donde van a tener los neonatos menores de un mes, que generalmente encefalopatía, hemorragia intraventricular, infecciones como sepsis, meningitis, encefalitis, alteraciones metabólicas como la hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y la hiponatremia. Y en lactantes y preescolares de 1 mes a 5 años, más que todas las convulsiones febriles, que es la más frecuente, infecciones del sistema nervioso central, epilepsia genéticas o idiopáticas, malformaciones corticales y traumatismos. En escolares y adolescentes que son mayores de 5 años, más que toda epilepsia idiopática generalizada, que tendrá como causa los tumores, los traumatismos, las drogas y enfermedades autoinmunes. Bueno, vamos a su compañera está clarito, ¿no? De acuerdo a las patologías que se presentan más frecuente por edades etarias. Se han dado cuenta que es muy diferente en los neonatos que en los lactantes, ¿no? Pero cabe mencionar, chicos, que en niños más grandes, por arriba de los 5 o 8 años, las causas son las epilepsias. Y muchas de las epilepsias son idiopáticas. ¿Qué quiere decir? De que no se conoce la causa. Puede ser herencia, genética, pero a veces nunca se ve, pero el niño es epiléptico. ¿Qué quiere decir? De que convulsiona frecuentemente sin una causa aparente. Eso no significa que obviamente necesite tratamiento, ¿no? Entonces, ese cuadrito está súper bueno de pasar por caso. Su epidemiología ocurre en 2 a 5% de los niños, por lo menos alguna vez en su vida. La convulsión febril afecta a 2 a 4% de los niños entre 6 meses y 5 años. Y la prevalencia de la epilepsia en pediatría es de 0,5 a 1%. Y la mayor incidencia en primeros 3 años de vida y con madurez del sistema nervioso central. Está muy bien, lo que les había mencionado, ¿sí? Lo malo de las convulsiones febriles es que las mamás se impresionan harto, quien sea, ¿no? Nos impresionaríamos si su niño convulsiona. Ellos en ese momento no dicen, si es benigno, va a parar la fiebre, no, se asustan bastante. Por eso, muchas de las consultas en emergencia son convulsiones y la mayoría por fiebre. Su fisiopatología tendrá como 3 fases. La primera de inicio, que va a pasar por una o varias neuronas. Estas van a comenzar a disparar de forma excesiva y sostenida por alteraciones implícitas. Después tendrá la fase de sincronización, donde las mismas neuronas van a recibir la descarga, que esto va a causar que se mueven sincronizadas y que se va a propagar a poblaciones vecinas. Y la tercera fase, que es de mantenimiento o generalización, que pasará a los cambios iónicos o metabólicos y la plasticidad de la red, que van a permitir que la actividad se sostenga por más tiempo o se generalice. Ahora la clínica va a ser dividida más que todo por los grupos etarios y por el tipo de convulsión. Aquí tenemos las convulsiones generalizadas de causa tónico-clónica, que es el gran mal. El paciente tendrá pérdida de la conciencia, presentará la fase tónica, que voy a explicar más adelante, y la fase clónica. La fase postictal también,
que esta es más como somnolencia y confusión. Después, en las mismas confusiones generalizadas, tendrá el episodio de la ausencia, que son los episodios breves de desconexión, la mirada fija, que va a durar segundos o minutos. La fase atónica, que es la pérdida súbita del tono muscular, el niño se va a caer repentinamente. Y las mioclónicas, que son sacudidas musculares muy rápidas. Bueno, esta clasificación sí está bien, o sea, es válida, pero o sea, hay muchas clasificaciones, depende de la autoría. No se han dado cuenta que hablar de convulsión no es decir que el niño se sacude con su espuma en su boca, la clásica convulsión como en las películas, ¿no? El hecho de que sea una crisis de ausencia es convulsión, chicos. Muchas veces nos dan los ojos, se dan cuenta, se pierden en el organismo, así. Pueden estar minutos, así. Eso también puede reflejar una convulsión. Entonces, todo este tipo de convulsiones, ya sea muy aparatosas o no tanto, no dejan de ser generalizadas, ¿no? Tendrán también las convulsiones focales, que son las motoras, sensitivas, autonómicas, de alteración de la conciencia. Y las convulsiones febriles, que van a durar menos de 15 minutos y van a ocurrir con fiebre sin evidencia de infección del sistema nervioso. ¿Ya? Ahora las fases... ¿Tienes las características de convulsiones por edad cercanas? Sí. ¿Tienes? Las fases de una crisis convulsiva se van a tener 3 fases. La primera, que va a ser la fase previa o fase de la aura, donde puede surgir síntomas como miedo o náuseas. La segunda fase, que es la ictial, que es el episodio convulsivo en sí, incluye etapas tónica y clónica. Y la tercera, la fase postictal. Es un periodo posterior a la convulsión donde el paciente puede sentir confuso, con miedo, desorientado, pesado. Las personas que ya son epilépticas saben cuándo les va a venir su ataque. Ya se clarito como que se notan algo y empiezan a convulsionar. Yo he visto convulsionar de la manera, hasta que se cae y se golpean su nuca. Claro que el golpe peor les hace que su convulsión. Es muy como que impresionante ver cómo hay convulsión, ¿no? Entonces, en ese caso, tienen que sí o sí estar medicados, ¿no? La ictal, eso se refiere, ¿no? La fase previa o el aura. El ictal, todo el tiempo que convulsiona, el post-ictal, vienen así niños, así que están después de la convulsión, todo hechos así, no saben quién son, eso es la parte post-ictal, después de que convulsionó. Sí, ¿no? En la primera fase, que es la previo aura. Siguiente. Ahora ustedes van a repasar, aquí viendo las partes importantes, ¿ya? Ustedes van a repasar la ictal. Dale. Lo mismo que ha mencionado hace rato, pero con dibujitos, ¿están de acuerdo? Listo. ¿Y algo más? Más que todo del clínico, la historia detallada y es muy importante que tenga testemunhas presentes para que diga. Primero, la glucosa. Se va a pedir la glucosa porque el paciente presentará una hipoglicemia, que es la causa más frecuente de la convulsión. 2 minutos de receso, lo voy a evaluar.